Muy buenos días, instructora Yoldis. Mi nombre es Angie Holguín, aprendiz de coordinación de procesos logísticos con la ficha 3466112, y hoy vamos a hacer una presentación sobre el Censo Nacional de Población en Viviendas en Colombia del año 2018 y proyecciones del 2025. Presentación voy a realizar una comparación de algunos aspectos demográficos de Colombia entre el año 2018 y el año 2025. Para el 2018 vamos a tomar como referencia el Censo Nacional de Población y Viviendas realizado por el DANE, ya que este fue el último censo nacional realizado en Colombia. Para el año 2025 hay algo que se debe aclarar, es que aún no se ha hecho censo en Colombia. Para hacer la comparación vamos a utilizar las proyecciones oficiales del DANE para ese año. A partir de esa información vamos a observar algunos cambios relacionados con la cantidad de población, la distribución entre hombres y mujeres, los grupos de edad, el lugar donde vivimos, cómo vivimos y algunas características de los hogares. Para este análisis se comparan los resultados del Censo Nacional de Población del 2018 con las proyecciones oficiales del DANE del 2025, con el fin de identificar los cambios poblacionales del país. Para el 2018 se censó 48,3 millones de habitantes y para el 2025 las proyecciones del DANE oficiales fueron de 53,1 millones de habitantes. La variación entre el 2018 y del 2025 en porcentaje fue de 9,9% y fue de 4,8 millones de habitantes. En esta diapositiva podemos observar cómo ha cambiado la población en Colombia, tomando como referencia el Censo Nacional del 2018 y las proyecciones del 2025 del DANE. En 2018, Colombia tenía aproximadamente 48,3 millones de habitantes, mientras que para el 2025 se estimaba que la población llega a unos 53,1 millón de habitantes. Eso significa que aunque la población continúa aumentando, el crecimiento se está dando de una manera más moderada. Este comportamiento puede explicarse por diferentes factores. Por ejemplo, actualmente las familias tienden a tener más hijos, mientras que al mismo tiempo ha aumentado la esperanza de vida de las personas. También influyen los movimientos migratorios, que pueden modificar la distribución y crecimiento de la población en diferentes regiones del país. Además, el DANE no solamente analiza cuántas personas viven en Colombia, sino que también tiene una variable como la edad, el sexo, la migración. Toda esta información es importante porque así permite conocer mejor las características de la población y ayuda a que el gobierno u otras instituciones tomen medidas relacionadas como vivienda, educación, salud y otros servicios que necesita la población. Estos datos nos permiten entender que Colombia sigue teniendo un crecimiento poblacional, pero con cambios importantes en su estructura demográfica. ¿Dónde estamos? Aquí podemos observar cómo está distribuida la población en Colombia. Principalmente la mayor cantidad de habitantes se concentra en las cabeceras municipales, es decir, en las zonas urbanas. Según los datos del 2018, aproximadamente el 77,1% de la población vivía en estas áreas, mientras que el 22,9% se concentraba en centros poblados y zonas rurales. Las proyecciones del DANE del 2025 muestran que esta tendencia se mantiene, ya que se estima que alrededor del 76,1% de la población continúa viviendo en las cabeceras municipales y cerca del 23,9% en las zonas rurales. Esto nos permite entender que Colombia es un país con una población principalmente urbana, aunque las zonas rurales siguen teniendo una participación importante. El mapa nos muestra que la población no está distribuida de la misma manera en todo el territorio, sino que existen regiones y municipios donde se concentra una mayor cantidad de habitantes. Estos datos son importantes porque conocer dónde vive la población ayuda a identificar dónde se necesitan más servicios.
infraestructura, transporte, educación y salud. También permite que las entidades puedan planificar mejor el desarrollo de las diferentes regiones del país. ¿Cómo vivimos? Aquí podemos observar información sobre cómo viven los hogares en Colombia, teniendo en cuenta aspectos como las viviendas, los servicios y las condiciones de vida. Primero, encontramos algunos datos del año 2018. En ese año había más de 14 millones de hogares particulares y alrededor de 13 millones de viviendas ocupadas. Además, cada hogar estaba conformado por aproximadamente 3 personas. Si comparamos estos datos con los más recientes, podemos ver algunos cambios en las condiciones de vivienda. Por ejemplo, una parte de los hogares vive en vivienda propia y el resto vive en arriendo. También se muestran datos relacionados con el déficit habitacional. Pero uno de los datos que más llama la atención es el acceso al Internet. En el 2018, aproximadamente el 53,2% de los hogares tenían conexión a Internet. Para el año 2025, esta cifra aumentó hasta el 73,9%, es decir, hubo un crecimiento aproximadamente del 20,7%. Esto nos muestra que con el paso de los años ha aumentado bastante el acceso a Internet en los hogares colombianos, lo cual refleja cambios importantes en la condición de vida de estos y el acceso a la tecnología. Servicios básicos del hogar. Aquí podemos observar cómo ha cambiado el acceso en los hogares colombianos a los servicios básicos entre el año 2018 y el año 2025. Lo más importante que podemos destacar es que en general hubo una mejoría en todos los servicios analizados. Por ejemplo, el acceso a Internet tuvo uno de los aumentos más significativos, pasando de aproximadamente un 53% a un 74% en el 2025. Esto muestra cómo la conectividad se ha vuelto cada vez más necesaria para las familias, no solamente para comunicarse, sino también para estudiar, trabajar y realizar diferentes actividades. También se presentan avances importantes en servicios como el gas natural, el alcantarillado. El gas pasó de alrededor del 64 al 76%, mientras que el alcantarillado aumentó de aproximadamente un 75 a un 84%. La recolección de basura también presentó una mejora, aunque en menos proporción. En el caso de la energía eléctrica, podemos notar que ya tenían una cobertura bastante alta desde el 2018 y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel. Por eso, aunque no presenta un crecimiento significativo, sigue siendo uno de los servicios con mayor cobertura en los hogares. En conclusión, estos datos nos permiten ver que las condiciones de acceso a los servicios públicos o básicos han mejorado durante este periodo, especialmente en aspectos como el Internet, el gas natural y el alcantarillado. Esto es importante porque el acceso a estos servicios está relacionado directamente con la calidad de vida y el bienestar de la población. Estos datos presentados en la gráfica tienen como fuente el DANE, específicamente en la encuesta nacional de calidad de vida del 2018 y 2025, junto con las proyecciones de población del 2018 al 2070 del DANE. Gracias.